Sin distancias, un tiempo de radio para la educación y la cultura con el sello de la UNED, la universidad pública que está más cerca de todos. Hablaremos ahora de filología. En concreto, nos vamos a dedicar a tratar un tema relacionado con el Departamento de Filología Francesa de la UNED. Hablaremos de la importancia de la traducción y de la labor inmensa que hacen los traductores que ponen en nuestras manos obras de autores que de otra forma no podríamos conocer. En Sin Distancias vamos a tratar ahora un tema de filología francesa. Me acompañan en el estudio la profesora Brigitte Lewen. Brigitte, ¿ça va? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por proponer este espacio. Brigitte Lewen es profesora de literatura francesa en el Departamento de Filología Francesa de la UNED y ella es también la directora del Departamento de Filología Francesa. Propuso un tema a propósito del Premio Nobel Modiano y bueno, hemos contactado con la traductora en España, que es ni más ni menos que María Teresa Gallego Urrutia. María Teresa, un placer contar con tu presencia en este estudio de la UNED, tu casa a partir de ahora, y de verdad muchas gracias por acudir a esta cita. Como se dice habitualmente, el placer es mío. Lo digo porque María Teresa Gallego y yo nos conocimos hace mucho tiempo, no hay que decir fechas. Ella era profesora, yo era alumno en un instituto. Ella ha seguido siendo profesora, ha sido durante toda la vida, ha sido catedrática de francés en el Instituto Gregorio Marañón, en el barrio del Pilar, en Madrid, para los que sean de fuera. Y bueno, durante toda la vida ha sido traductora. Y lo sigue siendo. Sí, eso hasta que me muera. Yo lleva la sangre. Espero tardar en morirme, por otra parte. Esperemos los lectores también. Ha sido Premio Nacional de Traducción de Lenguas Románicas, Premio Estándar, lo digo por dar unas pinceladas de su obra. En 2003 recibió la condecoración Ordre des Arts et des Lettres, más o menos. Que no me puedo poner la cintita porque la he perdido, me tengo que comprar otra. Ah, sí, vaya. Bueno. Eso lo concede además el gobierno francés. Sí, el Ministerio de Cultura francés. Y en 2008 obtuvo también el Premio Nacional de la Obra de un Traductor, sí. La obra completa. Sí. Sigue siendo profesora, como decía, porque ejerce también dando clases de traducción de literatura francesa y de propiedad intelectual del traductor en el Instituto de Traductores de la Universidad Complutense de Madrid. En abril mismo hay un curso en el que participas. Bueno, en abril hay una semana con motivo del 23 de abril. Ajá, hay una semana toda dedicada a diferentes temas sobre literatura y traducción, y ahí me han pedido que haga también una charla sobre Modiano, precisamente. Uh-huh. Sí. Y es socia fundadora de la asociación ACE Traductores, a cuya junta rectora ha pertenecido en varias ocasiones. Sí. Hasta la fecha ha traducido novelas de Patrick Modiano, ¿14, 15? En este momento espérate, cuando le dieron el Nobel había traducido 11, traducido otras 4, o sea, voy ya por 15 y de aquí a junio habrá traducido otras 5. O sea que sin parar. Sin parar. Bueno, pero vamos a hablar de la función de un traductor, de una traductora, como es el caso de María Teresa Gallego en la obra de Modiano. Brigitte, muchas preguntas por hacer. Yo tengo muchísimas. Primero porque admiro mucho a los traductores, porque si no hubiese traductores no habría forma de leer la mayoría de los textos. Y gracias a ellos los leemos. Yo he leído todo lo que he leído de autores alemanes, por ejemplo, es gracias a la traducción, buena o mala, pero cuando es buena se agradece mucho. Entonces, mi primera pregunta, se me ocurre algo. Primero, imagino que tienes que querer a tus autores. ¿No? Vives muy... Para nada. Para nada. Para nada. ¿Y hay unos que prefieres o porque son más fáciles de traducir o sencillamente...? No, el problema no. Fáciles no son ninguno. Ninguno. No hay traducción fácil. Pero no ya literaria, sino de ningún tipo. Una traducción de una página web sobre una tienda de muebles no es fácil. Una traducción jurídica no es fácil. Una traducción del manejo de un programa, de una aplicación, de un móvil, no es fácil. O sea, fácil traducir no es fácil nunca, porque para empezar a traducir es apropiarse de un texto y volverlo a crear. Y eso nunca es fácil. No digo que sea imposible, de hecho no lo es, pero fácil no es. Y desde luego en literatura no hay traducción fácil. Es más, el otro día precisamente le decía entregué una novela que no me había gustado mucho a una editorial y me dijo, me dijo la editora que al ser un texto, que es una novela un poco, bueno, no es que sea mala, pero vamos, no es una gran obra literaria, es una novela un poco del montón. Me dijo, pues a lo mejor pensé que era más fácil. Dije, mira, no, porque es que me pasé 5 días del plazo de entrega, porque realmente era latoso el lenguaje de la novela. Y le dije, no, mira, me salió así del alma. Un gran escritor se traduce con mucha más facilidad que un escritor mediocre. Bueno, eso es un dato interesante. Sí, porque el gran escritor, una vez tienes que subirte a su barco.
y coger y ver por dónde sopla el viento. Pero mientras subido a su barco ya, he escogido la dirección del viento, el barco va solo. El barco va solo y en el fondo el que navega es el escritor. Y tú sencillamente llevas el timón. Pero el que navega es el escritor. Entonces eso es justamente, eso también te lo quería preguntar, porque imagino que cada gran escritor tiene un lenguaje propio, o sea, aprovecha la lengua de una forma determinada, que es su estilo. Entonces imagino que una vez que entras en ese código, es un poco más fácil quizá, porque ya conoces el ritmo, o siempre es complicadísimo. No, en cada libro en realidad empiezas a partir de cero, para que no nos vamos a engañar. Yeah. Un traductor, yo llevo traduciendo, pues empecé, mi primer libro de tradujo a los 18 años, o sea, llevo traduciendo y tengo 71, cualquier de todo ese tiempo he estado traduciendo. Y a pesar de todo, cada libro que empiezo en cierto modo, hombre, no empiezo a partir de cero como si acabara de empezar, pero sí me planteo que, bueno, que es un libro nuevo y que va a plantear problemas que no están forzosamente resueltos anteriormente, que tengo que enfrentarme con ellos, que alguno ya lo había resuelto anteriormente, pues bien, que no, pero que van a surgir problemas nuevos. Pero incluso dentro del mismo autor también. Hombre, cuando es el mismo autor hay una continuidad y ahí ya tienes más asideros. Pero no forzosamente no va a haber ningún problema, sino que muchas veces va a aparecer alguna cosa que no te habías encontrado antes en ese escritor y que tienes que resolver. Y luego hay otra cuestión que es la cuestión del género. ¿Tú traduces siempre novela o traduces también poesía? Yo he traducido un poco de todo. He traducido más novela porque es lo que más me han pedido. Novela y ensayo también. Por ejemplo, Amin Maalouf, aparte de traducir sus novelas, también he traducido sus ensayos. Los últimos, El desajuste del mundo, por ejemplo, o el libro este tan bonito de Maalouf sobre su abuelo, que se llama Orígenes. He traducido poca poesía, pero he traducido poesía también. Pero lo que más tengo es ficción, es narrativa, porque es lo que más me han pedido. Y ahora la pregunta del billón. ¿Modiano te gusta o lo traduces fuera de...? No, Modiano me entusiasma. Bien, o sea que por lo menos en este caso hay empatía. Es importante porque ya estoy de acuerdo contigo, eres una profesional y puedes técnicamente solucionar una traducción sin que te guste un autor. Pero yo imagino que, como todo en la vida, la empatía es importante también. Te quiero decir que entras en un mundo cuando entras en Modiano. Sí, pero ojo, la empatía tiene que ser... La empatía del traductor no es ni con el escritor, puede darse esa empatía y puede darse esa armonía entre el escritor que estás traduciendo y tu forma de pensar o tu forma de ver las cosas o el estilo que te gusta, pero realmente lo que tiene que tener un traductor, digamos, su lucha y su empatía, las dos cosas, son con la lengua. Claro, con la forma de contarlo. Y entonces, como lectora, me importa mucho un escritor quién es o quién no es. Si me gusta o no me gusta. Si me gusta lo que dice, no me gusta lo que dice. Si su mundo me agrada o me desagrada. Pero eso es como lectora. Como traductora, me da igual. Yo lo que tengo que hacer es convertirme en él durante X meses y esas peleas con su estilo, con la lengua. Claro. Y me da igual que lo que cuente, estar de acuerdo con ello o no. Me da igual que el señor me sea antipático o simpático. Me da exactamente lo mismo. Es que no me importa, ni me hace falta, ni me interesa. Claro. Yo con quien estoy luchando a brazo partido es con su lengua, y no con lo que dice, sino con cómo lo dice. Exactamente. Y entonces, como todo lo demás, hago abstracción porque no lo necesito. No necesito. En el caso de Modiano, empecé a escribir muy, muy joven, con lo cual la trayectoria de Modiano lo que es larguísima, tiene 40 años de escritura. Y cuando escribe La Place de l'Étoile es un texto muy diferente, muy diferente de otros muchos que vienen después. ¿Tú has notado esas diferencias en el momento de la traducción? Vamos a ver, en La Place de l'Étoile lo que es indudable es que es un libro que toma partido. Cosa que normalmente Modiano no toma partido. Él cuenta, pero no se decanta, digamos. Por lo menos es lo que me parece a mí. A lo mejor algún experto en Modiano me decía que... No, yo también tengo esa sensación, estoy de acuerdo Pero contigo. En cambio, La Place de l'Étoile sí toma partido. Quizá porque toda la parte relacionado con la ocupación le toca muy de cerca. ¿Por qué le toca muy de cerca? No porque él la viviera, puesto que él nació en el año 44, que yo sepa. O sea, que cuando él nació, cuando al fin de la guerra, él todavía era un niño muy pequeño. Él no vivió la ocupación. Pero la gran herida de Modiano, digamos, la herida por la que respira continuamente en todos sus libros, es su padre.
Y su padre sí participó de forma no muy clara en todos los negocios de la Francia ocupada con los alemanes, con los nazis, con toda esa vida turbia de su padre, toda esa vida oscura, reprobable. Todo eso es la gran herida por la que respira Modiano. Y luego es la gran herida de una sociedad, que es la sociedad francesa. Por eso es tan Entonces, pero yo creo que a Modiano le afecta más. Ya. Igual me estoy arriesgando. Igual si estuviera delante me diría que no, madame, no se sabe. Pero para mí, en mi interpretación de lectora, no de traductora, sino de lectora, para mí lo que le subleva más a Modiano de la ocupación, aparte de todo lo que a todo francés subleva la ocupación, por supuesto, eso ya, aparte de eso, es que su padre, en cierto modo, participara. Colaboracionaba, ¿no? No fue un colaboracionista claro, pero en fin, hizo sus negocios turbios y hizo su vida turbia. Es extraperlo de las guerras. Exactamente, yo creo que porque eso... no era tanto la parte ideológica, ¿no? Sino la parte de negocios. Sí, sí. Pero más los es negocios. Que todo es político. Yo no creo que el padre tuviera una ideología concreta. Sencillamente el padre era un viva la Virgen y un vivales y aprovechó todas esas cosas para hacer negocios o para participar. Pues más de pequeños negocios, porque yo sepa nunca fue una persona que se beneficiara tremendamente económicamente, pero bueno, esa especie como de vida entre dos aguas, citas en vestíbulos de hoteles, en cafés cada vez más alejados del centro, que eso lo cuenta, salen todos los libros de Modiano, sale alguna cita con alguien, normalmente con el padre o del personaje principal, que van quedando en sitios de lo más peregrino, en terrazas de cafés de noche. Pues todo eso, que claro, también da mucho el ambiente turbio y nocturno de la ocupación. Yo creo que le duele tanto esa parte de historia de Francia, primero, porque a todos los franceses les sigue doliendo. Afortunadamente, por otra parte, está muy bien que no se haya olvidado. Pero también porque le afecta personalmente en su vida personal. Y entonces... y hablando de ese ambiente, la primera percepción de un lector, la primera percepción es el título. El título es algo muy importante. Y los títulos de Modiano son todos muy inquietantes, muy... Bueno, Modiano es todo muy inquietante. ¿Cómo la traductora soluciona los títulos? Los títulos de todos, pero los títulos de Modiano en concreto. A veces no los soluciona. O sea, en Place de l'Étoile no se podía solucionar. No, porque es un juego de palabras. ¿Por qué? Porque Place de l'Étoile es un juego de palabras en francés, evidentemente. Claro. Y además él abre el libro con una anécdota en la cual pone sobre la mesa el juego de palabras. O sea, no un juego de palabras que el lector tenga que intuir. Sino ¿Y cómo se ha traducido la Place de l'Étoile? Espera. Vamos primero con la anécdota. Vale. Entonces, el libro, antes de arrancar el libro, que además arranca una parodia feroz de Céline, la primera página del libro es que en pleno en los bajos de Céline, pero que empieza con una pequeña anécdota que en una de las páginas de la primera página, en que dice que un oficial alemán que está en París, porque está París ocupado, el oficial alemán está aprovechando para hacer turismo y va andando por París, y entonces para a alguien que pasa por aquí, un transeúnte, y le dice s'il vous plaît, la Place de l'Étoile, y entonces el francés, cuando se lo pregunta, hace así. O sea, se pone la mano en el sitio en que los alemanes obligaban a los judíos a llevar la estrella amarilla para identificarlos. Entonces, el alemán pregunta por el lugar geográfico y el francés le contesta que el sitio en que ellos obligan a llevar a los judíos la estrella es este. Entonces, la parte de arriba del pecho a la izquierda. Entonces, claro, un francés lee esa anécdota y dice, claro, no hay nada que explicarle. Pero claro, un español, pues evidentemente no tiene por qué entenderla sin más explicaciones, por la sencilla razón de que la palabra place en español también existe como lugar traducido por plaza, pero no se entendería. Cuando en español dices plaza, pues o bien es una plaza de una ciudad, o bien la plaza es la plaza que te han dado en el colegio para tu niño, o la plaza que has pedido, o sea, no, por mucho que, según el diccionario, plaza también sea lugar, porque dice, ¿ocupa usted su plaza? Pues sí, ocupa usted el lugar que le corresponde, pero no se entiende el juego de palabras se pierde. Entonces, ¿qué rayos había que hacer ahí? Bueno, pues me lo estuve preguntando mucho tiempo, ¿para qué nos vamos a engañar? Y hasta pensé en ese momento en dirigirme a Modiano para decirle, una cosa que he hecho con Michon una vez, en un título de Michon que es muy polisémico, pues le llamé por teléfono y dije, pues mire, me pasa esto, que esta palabra suya quiere decir un tiempo esto y esto. Me dijo, pues sí, efectivamente. Digo, bueno, pues que en español no puedo, porque puedo recoger de los 4 significados que tenga la palabra en francés, puedo recoger como mucho 2, pero los 4 no. Entonces, ¿al cuál quiere usted que dé preferencia?
Y entonces me dijo Michon, se quedó pensando, no lo expliqué, digo, pues puede dar preferencia a esto, y me dijo, le plus euphonique, de usted preferencia al que suene mejor, al que sea más eufónico, más armonioso, leído en castellano. Bueno, pues en un momento dado pensé en escribir a Muriel, ¿no?, para preguntarle eso mismo, pero de repente me fijé, que no me había fijado en realidad, no la había ni mirado, yo creo que la había mirado pero no la había visto, en la portada del libro que tenía delante, del libro físico. Y entonces veo que, digo, pero bueno, ¿dónde vas? Es que no hay ninguna duda. Pone, está Place con minúscula y Étoile con minúscula. O sea que a lo que él da preferencia al poner el título, el juego de palabras, no es a la plaza de París, es al lugar donde se llevaban los judíos la estrella, con lo cual evidentemente se quedó en el lugar de la estrella, porque en el fondo el juego de palabras se perdía, pero se da prioridad a lo que él había elegido al poner minúsculas y no mayúsculas. Lo que pasa es que, a pesar de todo, en esa anécdota que abre el libro, pues una nota. Yo no soy muy partidaria de las notas, pero tampoco soy hostil a las notas. Cuando hay que ponerlas, pues se ponen, y a nadie se le caen los anillos por poner una nota cuando hace falta. Y entonces, pues, la nota empieza por una disculpa. La traductora se disculpa por no haber sabido resolver el juego de palabras y habérselo cargado limpiamente. Ahora bien, entonces explicaba la opción. O sea, el francés tiene este doble sentido y, en fin, una nota explicativa, cortita, de 4 líneas, aprovechando, porque claro, no le puedo poner una nota a un título, pero sí, como había la suerte, estaba la anécdota, pues puse la nota en la anécdota. Los demás títulos, pues tampoco me han planteado nunca grandes problemas, títulos de Modiano, me he tenido que pelear con títulos peores, pero tengo un pequeño problema ahora con el que estoy traduciendo, con Vestiaire de l'enfance, que ese no sé todavía cómo se puede llamar en castellano, pero los demás tampoco son muy complicados, porque l'herbe de nuit, pues es la hierba de las noches, l'horizon, pues es el horizonte, no tiene unos títulos excesivamente complicados. El único complicado, yo creo, bueno, luego está en la trilogía esta de la ocupación, está Les Boulevards de Ceinture. Les Boulevards de Ceinture, que yo quería traducirlo, y al final no lo hice porque había un pequeño problema. Eso que se llama en francés Boulevard de Ceinture, es lo que se ha llamado siempre, pero claro, se llama el periférico, ahora el periférico primero, ahora, no cuando Modiano escribió el libro. A los boulevards que se refiere además tampoco son lo que ahora se llama periférico, que es una carretera, era otra cosa. Incluso en el libro es un circuito de tren que ya no funciona, pero están allí las vías. Y por otra parte, en castellano, la palabra periférico es un calco, o sea, no, se ha calcado del francés precisamente. El llamar periférico a carreteras periféricas a las autovías que circundan la ciudad es un calco del francés, tampoco me parecía ideal, y sobre todo era una palabra demasiado moderna para la época del libro. No puedes olvidarte de qué época se escribió el libro a la hora de elegir las palabras. Y de toda la vida, y yo que soy de toda la vida de Madrid, nací en Madrid, he vivido siempre en Madrid, de toda la vida, estos paseos que rodeaban las ciudades y que poco a poco se han ido quedando integrados en la ciudad porque la ciudad ha crecido, pero en su día eran lo que rodeaba la ciudad, se ha llamado siempre las rondas, de toda la vida. Es verdad. Sí. Claro. Y siguen conservando el nombre. Y siguen conservando el nombre. En Madrid hay un montón de calles Ronda de Toledo, Ronda de Valencia, Ronda de Segovia. Que en su día era los caminos que circundaban la ciudad. Claro. Entonces había que llamarlo, clarísimo, los paseos de Ronda. Era clarísimo para mí que el título de este libro era Los paseos de Ronda. Ahora bien, ¿qué pasaba? Que el segundo libro se llamaba, con el título del cuadro de Rembrandt, se llamaba La Ronda de Noche. Como evidentemente tenías la Ronda de Noche, si traducías por Los paseos de Ronda, el tercer tomo, eso quiere decir que creabas un eco que en francés no existía. Entonces no te lo puedes permitir, porque ahí estabas traicionando la intención del autor. Si hubiera querido un eco de un título a otro, lo habría puesto él. Si no había puesto ningún eco, no podías meter un eco tú. Por lo tanto, tuve que renunciar con gran dolor de mi corazón a Los paseos de Ronda, porque lo que no podía renunciar era al título del cuadro de Rembrandt. Eso tenía que ese era fijo. Así que los paseos de la Ronda de Noche, pues ahí tenía que quedarse porque era el título del cuadro. Entonces tuve que renunciar a los paseos de Ronda, que era el título clavado. Y entonces, bueno, pues al final me quedé, conservé paseos, porque eran paseos, y se quedó en circunvalación. Es una palabra que no es un calco del francés, que no es el périphérique moderno, y se ha quedado en los paseos de circunvalación, que me parecía que era lo más cercano al paseo de Ronda al que tuve que renunciar. Lo que estás contando
de los títulos nos reenvía también a los espacios y a los tiempos, porque realmente lo que hace Modiano es contar cómo es, por ejemplo, la ciudad de París en un momento determinado o mezclando tiempos. Entonces nos estabas comentando antes, cuando estábamos conversando, que estás trabajando con un mapa abierto para realmente acercarte lo más posible a esa realidad. Y eso es un aspecto interesantísimo, porque realmente si hay algo que interesa e inquieta también los lectores de Modiano es esa presencia geográfica, que es insistente y que, sin embargo, no perturba el aspecto poético, o sea, no quita esa temporalidad, pero, sin embargo, es terriblemente preciso. Entonces, ¿eso cómo se maneja cuando se es traductora? Pues se maneja con pies de plomo. O con dedos de plomo, mejor dicho, porque se estoy creando. No, por ejemplo, un ejemplo así al azar. En las novelas de Modiano salen muchos gagages, muchos. Porque Gagages es un sitio normalmente un poco subterráneo, un poco oscuro, un poco frío, un poco no sabes muy bien de quién son los coches que están allí, que a veces pues entras y no hay nadie. Bueno, es un sitio inquietante, con lo cual hay mucho Gagages en los libros de Modiano. Pero ojo, que es que en francés se dice igual Gagages cuando es un aparcamiento que Gagages cuando es un taller de automóvil. Y claro, en español pues no. Con lo cual me he pasado horas indagando qué rayos de Gagages era ese en cada novela, por si era un taller de automóviles o por si era un aparcamiento. O sea, tienes que hacer una encuesta realmente. Sí, evidentemente. Entonces, bueno, pues normalmente lo que haces es cogerte la guía de París, pero bueno, forzosamente en Gagages no viene. Pero bueno, antes o después, bueno, lo que es una joya en este momento es es Internet. Eso es para traducir, para investigar las traducciones, es un elemento no ya utilísimo, sino para mí en este momento indispensable, imprescindible. Entonces, claro, lo bueno es que tecleas el nombre del Gagage en cuestión, que normalmente da el nombre, o te da la calle y el número, porque en Modiano no se gasta menos. Si te dice una cosa, te da la calle, en la calle tal, número tal, lo Gagage. Y muchísimas veces lo he encontrado y he visto qué tipo si era realmente un aparcamiento o si era Gagage. Otras veces no lo he encontrado, pero he podido entrar en Google Maps, me ha salido a la calle. Tiene una posibilidad de meterte en las grandes ciudades. No, si te vas a Alaska, pues a lo mejor no, pero en París sí. Tiene una cosa que llaman algo así como a nivel del suelo. Te metes en nivel del suelo, ves por la calle, piti, y vas mirando a derecha y dices, como si estuvieras en la calle. Y de repente dices, mira, en el número 32 de tal calle, y dices, es un aparcamiento. Eso es un aparcamiento. Pero claro, no puedes descuidar ni un segundo. Exactamente. No puedes descuidar ni un segundo porque puedes meter la pata. Y para mí, meter la pata en eso en Modiano es una traición gordísima. Tienes otro problema. No es gratuito. Otro problema que es la época. ¿La época ha variado o no ha variado? Por ejemplo, en Dora Bruder es una época, o sea, te remite a una época determinada. Sí, todo porque cuenta. Bueno, pero no siempre es la misma época, o tú detectas que siempre es más o menos la misma época. No, vamos a ver, ese problema tiene dos vertientes. Una, el escritor en sí, y otra, mi experiencia de traductora. Exactamente, ese aspecto. Dentro del libro hay que tener cuidado porque el libro retrocede. Parte muchas veces del presente y retrocede. Y retrocede a veces no a una época, sino a varias épocas. Con lo cual no solamente es un problema de localización, de calles o de la parte geográfica tan importante o tan esencial en Modiano, es también un problema de vocabulario. Exactamente. No habla igual el personaje cuando es un niño y cuando se retrotrae a su adolescencia que cuando está hablando en el momento actual como un adulto ya. No solamente porque ha cambiado de edad, sino porque hemos cambiado de época. Con lo cual hay que tener mucho ojo en mantener ese nivel de vocabulario diferente, no cometer anacronismos en el libro. Lo que pasa es que yo tengo otro problema, que es que yo en mis 19 novelas de Modiano traducidas no las he traducido en orden. Las he traducido como han ido llegando. O sea que es más, he alternado los últimos que iba, a partir de 2006, traducido todo lo que iba haciendo reciente. Empecé con un pedigrí y he seguido hasta ahora mismo. Todo lo que ha publicado Modiano desde un pedigrí hasta 2006 hasta ahora, lo he traducido. Pero al mismo tiempo he ido intercalando libros anteriores. Y claro, el motivo de los libros anteriores, aunque sencillamente sean el mismo escritor y con los mismos temas, para empezar su ritmo vital. Es lo que te preguntaba su antes. Su ritmo vital y su vocabulario, ¿hay cambios? Claro, no exactamente el mismo. Ya. Y yo lo estoy traduciendo
en désordre, estoy traduciendo desordenado. Estoy traduciendo desordenado, lo cual quiere decir que, claro, me obliga también a tener mucho cuidado con eso. Es decir, a ver, este libro con el que estoy ahora es en qué momento lo sitúo de su cronología. Porque tengo que tenerlo en cuenta para que no sea una traducción como si el libro hubiera salido ahora mismo. Ya. O sea, claro, es que el traducirlo todo, pero no traducirlo en el orden que lo escribió, te obliga a estar muy, muy sobre aviso y muy alerta para que realmente la traducción se note la época del libro, porque en el libro francés se nota. Yo traduzco todo, ahora mismo, pero ojo, no puedo traducir igual, cuando lo traduzca en junio, que lo traduciré, el último, que lo escribió, que se publicó en octubre en Francia, en octubre de 2014, no el Modiano, que sea el mismo escritor, no es el mismo exactamente que el de Une Jeunesse, que lo he traducido en el mes de noviembre y que es uno de sus primeros libros. Entonces, eso tengo que tener mucho cuidado con eso, evidentemente, que eso también son las traducciones, que un lector siquiera puede ir leyendo cronológicamente los libros de Modiano y vaya viendo esa evolución de vocabulario y de ritmo. Es lo que pienso, que tiene que haber, claro, el estilo de un autor varía, aunque conserve un tono... No, por ejemplo, Modiano es más relajado, en mi opinión, salvo la trilogía de la ocupación, que son libros muy angustiados, pero en ese libros que además están formados en cierto modo de capítulos un poco independientes. Por ejemplo, de Si pour un garçon, Livre de famille, que es un libro fantástico, porque Livre de famille es un libro maravilloso. Yo creo que es mi preferido. Ese y L'Horizon son mis preferidos. Hay una unidad, pero dentro de eso son cosas un poco independientes. Con lo cual el ritmo varía esencialmente. Y también son libros que en cierto modo terminan, porque son historias pequeñas que terminan. Los libros de Modiano de ahora no termina ninguno. Bueno, si L'Horizon termina en cierto modo, pero los demás, a partir de Boutiques Obscures, no termina nada. Ale, op, se queda todo abierto, cosa que por otra parte es fantástico. Con lo cual, ojo, pues claro, el ritmo diferente de un novel, o sea, de una historia que dura 40 páginas en vez de durar 150 y que además sí tiene realmente un final, no, aunque sea el ritmo Modiano, no es el mismo ritmo que el de un libro de 10 años después. Absolutamente. Mira, una última pregunta que bueno, habría muchísimas más, pero los nombres, la presencia de los personajes, la variación de los nombres, cuéntanos algo sobre esos personajes, sobre sus nombres, la elección de esos nombres, la traducción de los nombres. No, los nombres son muy sencillos, porque además los nombres para empezar no se traducen. Además, algunos cambian de nombre continuamente, porque hay una gran versatilidad de personalidades en las historias. Sí, también. Pero vamos, que los eso nombres, no te plantea los nombres problemas. propios no, es que además para empezar el nombre propio no se traduce, con lo cual no hay nada. Como alguien se llama, pues se llama. Lo que sí tiene Modiano, y eso forma parte de su ritmo personal, y eso lo ha conservado siempre, es cuando aparece un personaje, no el personaje protagonista, sino los personajes de alrededor, inmediatamente lo define por un rasgo físico normalmente. Me acuerdo de Le Grand Blond, porque hace poco estoy traduciendo, era Dimanche Doux, en que hay una serie de personajes muy, muy marcados, y hay un Grand Blond. Y entonces, una vez que ya lo ha definido por un rasgo físico, eso se va a repetir, siempre sale el personaje. Plim, plim, plim. Le Grand Blond, no sé qué, Le Grand Blond, no sé cuántos, una vez, otra. Y eso no suena a repetición, suena a ritmo. A ritmo. Suena a compás. Suena a compás. Sí. Es como el leitmotiv musical. Cada persona tiene un leitmotiv musical. Y cada vez es como, no sé, como si piensas en Pedro y el Lobo, en el poema este poema sinfónico, en que cada personaje tiene, según hoy es la flauta es el pájaro, Pedro es el violín, si mal no recuerdo, el abuelo es el oboe. Bueno, pues vas reconociendo a los personajes no solamente por su tema musical, sino por su instrumento. Bueno, pues Modiano crea eso con los personajes, que cada cual tiene su motivo musical, digamos, que vuelve pim, pim, pim. Entonces dice, ¿cómo se repite Modiano? No se repite. Tiene una música. Sin duda. ¿Algo que decir, Miguel? No, porque el tiempo nos juega una mala pasada, hay que terminar aquí. Es un placer haber compartido este espacio con María Teresa Gallego Rutia, profesora de francés, traductora de Modiano, porque hemos hablado de él a propósito de que estamos en un programa de filología francesa. Sí. Yo quería quedarme con una cita que he leído de un artículo de María Teresa Gallego que dice: con Modiano hay que estar pendiente de que no te desborde la emoción, porque entonces alterarías su estilo, tan voluntariamente construido para que a él no se le desborde la emoción. Sí, que tener mucho cuidado, porque a mí los libros de Modiano, algunas partes me llegan al alma, me dan muchísima pena, porque realmente cuando te das cuenta de lo que ese hombre, de un sufrimiento que hay ahí, pero lo que no puedes tú es dejar que ese sufrimiento se traduzca de una forma que él no quería que se traduzca. Un pedigrí es un libro
latosísimo de traducir, porque es una pura herida abierta para mí, un pedigrí, pero que no puedes dejar que se abra. Tiene que estar ahí, tiene que sentirse el dolor, pero con cuatro palabras. Un ejercicio de contención también. Sí, el que es tan contenido como él y a veces te dejas llevar por tu propio sentimiento y dices, alto ahí, un momento. Yo en este momento soy Motia, no soy yo. O sea que de dejarme llevar por la emoción, nada. Bueno, emoción es lo que demuestra María Teresa Gallego hablando de su profesión. Yo creo que es un feliz reencuentro, profesora María Teresa Gallego. Y sí, bueno, alumnos, sí, es un feliz reencuentro. En los micrófonos de la UNED yo creo que están abiertos, Brigitte, para cuando quiera visitarnos, ¿verdad? Habrá que seguir indagando, porque realmente la traducción es el pilar de nuestras vidas si queremos leer. Si queremos leer necesitamos un traductor que nos guíe. No podemos aprender todas las lenguas y el francés está muy castigado, con lo cual más vale que esté traducido. No, aunque sea un tópico repetirlo, lo dijo Saramago, la literatura universal la escriben los traductores. Y es cierto. Claro, es cierto. Eso dijo Saramago hace unos años y todo el mundo lo repite, pero es que es cierto. Es cierto. Pues nada, muchas gracias. Pues muchas gracias. He estado encantada aquí. Muchas gracias.